Hola, buenos días, buenas tardes. La magia de Internet, como siempre decimos, bienvenidos al apartado de entrevistas de Indie del 2000. Hoy tenemos aquí un invitado especial de Sevilla, Lovinson, que también nos va a hablar de su último disco, de lo que no se habla, se olvida. Pues nada, Lovinson, bienvenidos a Indie del 2000. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Dani. Un placer. No te conocía y ahora te voy a conocer un poco. Pues sí, pues sí. Pues aquí la primera pregunta que nos gusta hacer de Indie del 2000 es esa gente que te va a descubrir por primera vez o que va a escuchar una canción tuya en Spotify o que te va a ver en directo. Mm. ¿Qué es lo que Lobison les ofrece? ¿Qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a oír? Bueno, yo creo que van a escuchar a un proyecto musical que es ecléctico, bastante ecléctico. Todos los discos de Lobby son el que más y el que menos lo son. Y bueno, es ecléctico porque yo estoy afectado por una tienda de discos que tuve en Sevilla, una tienda de discos de importación, una tienda de discos de música alternativa, y todos los suceden en música alternativa, de underground. Y claro, yo estoy afectado por ello. Y entiéndeme lo que es todo ese conjunto. Pues claro, ese conjunto son de estilos sucedáneos, de gente que tenemos melómanos, que tenemos inquietudes musicales. Y yo creo que, ya te digo, esa tienda a mí me afectó bastante, me influenció, y todos los discos de Lobison están influenciados por todos esos sonidos, que van, ya te digo, todo sucede en el rol alternativo, pues claro, pues underground, garage, el post-punk, la chanson, el grunge, y bueno, tiene con matices también, con una voz un poco crooner, incluso también tiene matices de música antigua, tiene matices también de música folclórica, porque yo a lo largo de mi vida, pues claro, no solamente me ha afectado esa tienda, sino que, claro, muchas cosas más. Y bueno, en cuanto a las letras, a las historias, pues hay un componente romántico, ¿no? Muy romántico, un componente melodramático también, porque en esencia el ser humano es melodramático, y sobre todo, pues esas letras, ¿qué pasa en esas letras, ¿no? En esas historias? Pues lo que pasa es que suceden esas cosas que ocurren cuando nos desconectamos de nuestra autenticidad, de lo que, de esa nuestra autenticidad, nos desconectamos y ahí suceden esas historias. Y cuando nos alejamos, en mi caso, de mi ser auténtico, al cual me resulta bastante difícil reencontrarme, por mí, lógicamente, y por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues aparece ese monstruo que me acecha, que yo creo que nos acecha a todos. Y en ese sentido, la gente puede conectar con Lobison por eso, ¿no? Porque todos sabemos que tenemos un monstruo dentro, y es cuando sale ese monstruo, ¿no? Cuando nos alejamos de nuestra autenticidad. Entonces, claro, tiene ese componente romántico, ese componente melodramático. Y bueno, son historias que yo las rodeo pues de bandas sonoras gracias a lo que te comenté al principio, ¿no? De toda esa influencia, esa afectación que tuve, sobre todo de aquella tienda de discos que tuve en Sevilla. Entiendo que al tener una tienda de discos, pues has tenido muchas influencias, ¿no? Mm. De diferentes artistas. ¿Podrías comentar, pues, algunos que te hayan influido Pues radicalmente? ya, son miles, miles, ¿no? Y por eso hablo de géneros, ¿no? Ujú. Porque son miles, ¿no? ¿Qué ocurre a la gente como yo, que estamos tan influenciados de tantos géneros y tantos grupos? Nos pasa que no tenemos un género propio. Tenemos una cosa buena, que creamos un género, y tenemos una cosa mala, que no entramos en ningún circuito, ¿sabes? Ujú. Un circuito que hoy en día, pues, para hoy en día, y bueno, y antes, y de hace muchísimos años, para poder subsistir la música, fuera parte de la venta de discos, pues
tocar en directo, ¿no? Era un poco lo que te podría valer para subsistir en la música. Y ahí hay una serie de circuitos creados por géneros musicales, y si tú no estás dentro de un género muy autodefinido dentro de ese género, es muy difícil entrar en ese circuito. Y es lo malo de tener tu propio género, que al final pues tienes que guerrear mucho para poder tocar en directo, ¿no? Se me ha ocurrido ahora una pregunta. ¿Tú crees ahora que la gente compra discos? Porque yo soy el primer culpable antes me compraba muchos y Mm. ahora simplemente lo único que hago es pagar Spotify. Bueno, yo en mi caso siempre he vendido los discos de Lobison. Es verdad que cuando, por ejemplo, en este último disco que acabo de sacar, bueno, pues parece que ha caído en gracia, y cuando un disco cae en gracia, pues se vende más. Ujú. Y lo que ocurre es que mucha gente, lo, lo, lo- dentro, dentro de lo malo, a mí me desconoce mucha gente, pero dentro de lo bueno, pues hay mucha gente que me puede conocer. Y de hecho, pues ocurre, yo ya llevo muchos años en la música, y a medida que va avanzando el tiempo, pues te va conociendo gente nueva que se cree que el último disco que he sacado, que es el quinto de Lobison, no en mi carrera, pero el quinto de Lobison, pues se creen que es el último, el primer, o sea, es el primer disco, ¿no?, de Lobison, y cuando descubren que hay más discos de Lobison, pues compran más discos de Lobison, ¿no? Entonces, yo, por mi parte, sin poder dar conciertos, porque no puedo dar conciertos al día de hoy, pues me está yendo muy bien en la venta de discos. El tema de las plataformas, Spotify, YouTube y las 2000 y pico plataformas digitales que hay, ahí se ha cortado, me parece. Ah, no, Perfecto, no, vale. perfecto. Sí. Sí. Bueno, a mí me sirven, pues precisamente todo ese dinero que generan las plataformas me sirven para que ese dinero se lo quede la fábrica, a ver, para yo poder editar más discos, ¿no? O sea, no le gano dinero a las plataformas, pero tampoco pierdo dinero en el sentido porque me sirve para pagar las nuevas ediciones de los discos, ¿no? Y Con lo cual, bueno, sí, dime, no, dime. no, disculpa que te he interrumpido. No, con lo cual a mí la venta de discos me va bien. Y ya te digo que a día de hoy no doy conciertos, ¿no? Es verdad que a día de hoy, para que un grupo como el mío pueda vender discos, tiene que dar conciertos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero ya te digo, en mi caso, pues siempre he vendido discos, ahora más porque este disco ha caído en gracia y lo está conociendo mucha gente, y hay un boca a boca sobre el disco, y gracias a eso pues está originando que se puedan vender los discos anteriores, ¿no? Pero si no hubiera caído en gracia, pues se iría con el goteo de disco que normalmente no. Yo te iba a comentar que si ves que ha cambiado el formato, ¿no? De cassette al CD, del CD al vinilo, parece que luego no se vendía nada y ahora como el vinilo está de moda otra vez. Incluso No, 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 yo no en, estoy de acuerdo con eso. En Barcelona ahora mismo se venden cassettes otra vez. Claro, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo en la música un poco lo que ha ocurrido en todos los sectores industriales, ¿no? Lo que ha ocurrido es que el vintage se ha puesto de moda, lo vintage, ¿no? O sea, Ujú. el vinilo en su época era lo único que había, era lo único que había, y era lo único que la gente compraba, porque no había otra cosa, ¿no? Pero el vinilo es lo que es, o sea, tiene una cosa muy bonita que es la portada, el rollo vintage, pero el vinilo como obra, o sea, a un músico le preguntas cómo le gusta escuchar su obra y le gusta escuchar su obra entera, y a un melómano igual, ¿sabes? Entonces, el vinilo yo pienso que es parte del consumismo que vivimos, donde las grandes discográficas, porque al final los que venden vinilos no son los grupos pequeños. O sea, los grupos pequeños tienen el antojo de decir, vamos a sacar nuestro disco en vinilo, ¿no? Y se gasta un pastizal para sacarlo y después no lo venden. O sea, sacan 300 copias y se quedan con 200 por ser muy generoso. Pero los que están haciendo dinero con el vinilo son las grandes, como siempre, pues los grandes sellos, ¿no? Las grandes discográficas que sacan eso porque han visto que ahí hay una, una mina,
Y aparte de las plataformas, y pueden sacar dinero con los vinilos. Los vinilos, un vinilo vale mínimo 25 euros. 25 euros vale un vinilo. Un CD, yo saco mi disco en CD. Mi CD lo vendo a 12 euros. O sea, te puedes comprar 3 discos de Lois. Entonces, el vinilo está hecho para dos consumidores. Uno, el que tiene dinero para poder comprarse vinilos, porque la gente que normal, la gente que es trabajadora y eso no tiene posibilidad de comprarse vinilos. Yo, entre otras cosas, puse mi tienda de discos porque no podía comprarme discos. Yo era muy joven y tuve la oportunidad de tener una tienda de discos y para mí fue de puta madre porque no podía comprar discos. Y de hecho, mi tienda, pues veía gente que compraba discos, yo no podía comprar, pero lo escuchaba. Y entonces, eso, hay dos consumidores. Uno, el que se puede comprar discos, porque ya te digo, los discos valen mínimo 25 euros, 30, 35, 40, etcétera. Y el coleccionista que tenga ojo, que hoy en día vea un grupo que dentro de 20 años el disco que compra, que cuesta 25 euros, sabe que a lo mejor dentro de 20 años pues, le puede costar 80, ¿no? O sea, es una inversión para coleccionistas que tengan buen ojo, ¿sabes? O sea, pero es Me parte del consumismo de las discográficas, ¿no? me gustaría volver un poco a ti, que eres el protagonista de la música, pero muchas gracias por toda esta información de coleccionismo. A la Hombre, yo lo veo desde hora, el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista que he sido vendedor de discos en una claro, tienda de discos. Y yo en mi época, pues, el CD estaba en ebullición. Y a mí me llegaba la gente con los vinilos casi regalándome. Vinilos que hoy en día los he visto y valen pastizales. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba el CD de moda, el CD valía una pasta, el CD te traía 16 canciones, más bonus track, porque en un CD cabe 80 minutos de música y la gente flipaba con eso y decía, no, no, esto es mucho mejor que el vinilo porque cabe más música, suena igual y no le tienes que dar vuelta al vinilo y le puedes dar el repeat o le puedes escuchar un tramo de canción que te gusta, lo que sea. Y para los músicos investigadores podemos darle a repeat y buscar detalles cuando escuchamos una obra musical, lo que sea. Y claro, yo por eso te hablo de mi claro. experiencia. Sí, sí. Es Bueno, parte del consumismo, es parte del consumismo, pero del establishment musical, porque los grupos, como yo, como el mío, en verdad, se le antojan sacar un vinilo, pero después no lo venden, las 300 copias, es un antojo. Ujú. Pero es parte del consumismo, porque esos grupos deciden sacarlo. Es parte del consumismo también. Claro, 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 lo entiendo. Volviendo un poco más a tu música y tal, has dicho que no podías nombrar ningún grupo en particular porque tienes muchos. A la hora de escribir las letras es muy autobiográfico. Sí que te basas más en escritores, en poesía o en los propios o en cantautores, por ejemplo. Hombre, está claro que me ha influenciado mucha gente. Soy mejor melómano que mejor lector, ¿no? Pero me ha influenciado mucha gente a la hora de escribir mis canciones, aunque a lo mejor no se noten tanto, ¿no? ¿Son autobiográficas? Pues sinceramente sí, son autobiográficas. Primero porque yo creo que el ser humano una de las cosas que hace es juzgar siempre a los demás, ¿sabes? Ujú. Y tener prejuicios, ¿no? Sí, sí, es muy... Y Todos tenemos. exactamente, ¿no? Ujú, Y yo empecé así en la música. Yo cuando era joven, pues siempre hacía letras muy sociales, ¿no? Incluso hacía letras, hablaba, pero me dio en una época por el tema de Chiapas, ¿no? Y yo nunca había ujú. estado en Chiapas. Y entonces me hice una autocrítica sobre eso. Digo, ¿qué coño yo hago hablando de temas sociales que algunos pueden tener relación conmigo, pero otros no? Ujú. Y andando, descubrí que el mundo está como está y es caótico precisamente porque nuestro mundo interior de cada persona es caótico, es caótico. Y, Es una buena y reflexión. sí, y bueno, y al final, pues eso, descubres que lo único que tenemos son prejuicios
eh, que somos como la vieja del visillo, ¿no? Estamos continuamente criticando, criticando Ujú, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al otro, al jefe yo qué sé, ¿no? ujú, Siempre estamos criticando y teniendo prejuicios sobre los demás, pero realmente descubrí eso, que digo, hostia, hay muchas de las cosas que me pasan a mí que le pasan a mucha gente, muchas personas, ¿no? ujú. Y, por ejemplo, un poco lo que te dije al principio, el tema de la pérdida de la autenticidad. Yo a lo largo de mi vida he perdido muchas veces, no es que haya perdido la autenticidad, en gran parte de mi vida no he sido auténtico, ¿no? Y, y digo, coño, qué mejor manera de hacer letra de canciones que juzgándome a mí, ¿no? Ujú, mm. ¿Sabes? Está. Sí, 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 dando. Pues, bueno, siguiendo un poquito, bueno, has comentado que no te podemos ver en directo, no sé si esto es cierto, si es más adelante, porque ahora mismo pues hay algún problema. Sí, más Y, adelante a lo mejor, sí. y cómo Más defendéis, adelante, sí. y si defendéis el disco con una banda, si vas tú solo, con guitarra entiendo o no, no sé. Yo en mi última etapa, que ha Ujú. sido una etapa larga, de 14 años, muy larga, Larga, larga. bastante larga de conciertos y historias, he tenido las dos vertientes. He ido con banda, he ido Ujú, solo. Por ejemplo, este último disco que he sacado, si alguna vez lo hago en directo va a ser con banda, no solo, porque es un disco de banda. ¿Sabes? Otras veces lo he hecho solo porque necesitaba dinero y la banda es muy cara, porque los músicos, lógicamente, tienes que pagar o sea, todo el tema de los músicos, tienes eh, el técnico de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. ujú. Eso hay una serie de gastos brutales, ¿no? Brutales. Si quieres profesionalizar tu banda, si la quieres profesionalizar, Claro. entonces, claro, eso genera muchísimo dinero. Entonces, hubo momentos que tuve que ir solo porque podía subsistir yendo solo y no con Ujú. banda. En este caso, si hago algún directo, si vuelvo a dar directos, me encantaría con este disco en concreto hacerlo con banda, porque es para hacerlo con banda. Sí, Una buena luego, banda con 5 miembros, o sea, que no una banda de 3 miembros, me gustaría ir con 5 músicos, etcétera, luego y hablaremos hacerlo. un poquito del disco, pero te quería hacer la pregunta de que veo que eres que tienes una gran personalidad y que tu disco es muy personal y muy tuyo. Para escoger los miembros de la banda tienen que ser algunos específicos que conozcas, que sean amigos, que entiendan lo que tú quieres transmitir. O... Hombre, a mí me gustaría contar con los compañeros que han participado en algún momento en una etapa del Lobison. Pues ya Ujú. conocen a Lobison, me conocen a mí, y es más fácil eso. Además que eran buenos músicos, o sea, son buenos músicos, son No, claro. unos, unos pepinos de músicos, ¿no? Pero, pero yo creo que eso, que hay que ser también exigentes. O sea, que es otra de las cosas que no está ocurriendo en el mundillo musical, que normalmente lo que está pasando es que los idiotas del mundo musical son los músicos, somos los idiotas. Y, y vamos a todas y no nos respetamos, no nos respetamos. Entonces, yo creo que hay que respetarse, ¿no? Y sobre todo hoy en día más, por diferentes motivos que no daría para esta entrevista, pero sí, sí, vamos, entre otras cosas, si vuelvo a dar directo, eh, porque entiendo que lo que hago tiene que ser respetado, ¿no? Y porque el público lo merece también, porque la gente que va a ver un concierto lo merece, ¿no? Y que se pringue todo el mundo, no solamente el músico, sino que se pringue las salas, que se pringue los promotores, que se pringue todo el mundo, porque aquí siempre se pringan los mismos, que son los músicos. Somos los idiotas de todo esto. Eh, me, me gustaría ahora llevar por el tema este que dices, ¿no? De que quieres presentar el disco con una banda, 5 componentes y tal. No, que me Ah, gustaría, me gustaría. sí, claro. Bueno, la preguntaba por esto, ¿no? De que
Bueno, el disco que haces, pues es un disco maduro, complicado, lleno de matices, en el cual en el directo pues necesitas músicos. No sé qué opinas de la música que hay hoy en día, o al menos por aquí en Barcelona, lo que más se escucha, pues más estilo el urban, donde los sonidos son pregrabados, donde como mucho a lo mejor hay una persona poniendo la base y gente cantando encima. No sé si crees que esto está perdiendo un poco la esencia de lo que es la música en sí, si lo ves No, perfectamente. no, yo, vamos a ver, toda, todo proyecto, toda exposición artística es buena, sea como tú dices, o sea como sea. Eh, yo no estoy ahí, no, no es mi ser no musical, eh, pero yo, vamos, estoy a favor de cualquier expresión artística que se haga, estoy totalmente a favor. Lo que no estoy a favor es de lo antinatural, o sea, de falsear la música, de falsear los sonidos, de que las cosas no son naturales. O sea, y me refiero a no a esa música en concreto que tú hablas, porque eso tiene otros matices, sino me refiero a la gente que hace discos con guitarra, bajo, batería, etcétera, sucedáneos, orgánicos, que hoy en día ya te digo, escucho poco de eso, pero cuando Ujú. asomo el cuello, pues me doy cuenta que vivimos en unos tiempos dentro del todo el establishment musical donde se engaña mucho al público y solamente es para vender, para sonar en los medios y engañar a la gente con esos sonidos inflados, que están inflados, que no son naturales, que están súper producidos, que Ujú. no demuestran, que verdaderamente no demuestran la calidad de ese grupo, en verdad, no lo demuestran. ¿Vale? Después ese No. grupo, por la agencia que lleva o por la discográfica que lleva potente, pues darán al año 200 conciertos, tocando durante esos 200 conciertos las mismas canciones y parecerán Eric Clapton o David Moore o yo qué sé, ¿no? Eh, pero, pero, pero siempre tocan las mismas canciones en directo, ¿no? Eso Vale. no tiene ningún mérito. Entonces, yo lo que estoy en contra de lo que las cosas que no sean naturales. O sea, si un tío hace programaciones y esto, pues es su música, es su rollo. O sea, no engaña a nadie. Vale. El que engaña es el grupo que va con banda, que saca un disco, que hay una producción infladísima, porque hay detrás un sello, una agencia potente que está poniendo pasta para vender a ese grupo para que haga muchos conciertos en directo. Eso es lo antinatural. Eso sí que me parece mezquino y deshonesto totalmente. Mira, esto me lleva a otra pregunta que me las deja así como bastante a huevo. No sé qué opinas ahora también de las redes sociales, ¿no? De que todos los grupos, además de tocar, ¿no? Y a lo mejor lo que era antes el boca a boca, que se decía, ¡buah, cómo mola este concierto! Ahora es por redes sociales, pues TikToks o YouTube o tal. Si crees que ahora mismo es necesario, si crees que todo esto es la industria que los promocionan, porque si pagas tienes más visualizaciones, si crees que tiene que haber un mix de todo, bueno, no sé, un poco tu opinión. Vamos a ver, en las redes sociales entra todo, ¿sabes? O sea, entra todo lo que tú dices. O sea, todo lo deshonesto entra en las redes sociales. Pero también entran cosas que no tienen otro mecanismo de difusión que las redes sociales. O sea, tú ponte en la época en la época de la contracultura, de los 50 a los 60, la explosión de esa contracultura que fue el punk, ¿vale? Ujú. La evolución de esa contracultura del punk, de hazlo tú mismo, que fue la música independiente, la autogestión, en aquella época. Bueno, pues si tuvieran redes sociales, para ellos sería un proceso magnífico, porque mucha gente a esas bandas los conocería gracias a las personas que están en las redes sociales, que cogen sus canciones, comparten su canción en publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera,
y dan a conocer a esos grupos a otras personas y se produce una ficha dominó. Está claro que dentro de ese contexto está lo que tú dices, o sea, está el establishment que está detrás de todo eso. Pero claro, ¿qué pasa? Pues ahí en ese huequecito pequeñito, en ese nicho pequeñito, entran esas artistas, esas bandas. Te hablo de música, ya te hablo Sí, sí. de otros sectores dentro de lo artístico, sino dentro de la música, pues esos pequeños, esas bandas que se autogestionan, pues entran en ese nicho y pueden dar a conocer su música a través de otras personas que tienen esas inquietudes de Ujú. música que de otra forma a lo mejor no les llegarían esa música, no les llegarían esa música, y gracias a eso, pues conocen a esas bandas, a esos Ujú. artistas y comparten canciones de esos artistas en sus redes sociales y se las enseñas a sus Llegar seguidores. a más gente. O sea que en ese sentido, tiene su parte buena. La parte mala, claro, es como todo. Es que las redes sociales al fin y al cabo es un foco de lo que es la sociedad hoy en día. Sí, Ni más ni menos ni estoy menos completamente de acuerdo. más. ¿Sabes? Me gustaría seguir con el debate, pero se nos acaba el tiempo y quisiera hablar un poquito de tu disco también, pues para que la gente que esté escuchando la entrevista lo escuche. ¿No? Entonces me gustaría empezar con la primera, Imposible Soy, que lleva lleva el título de lo que es el disco. Y no sé si Sí. sería como un resumen de todo el disco, de lo que hemos escuchado, aunque luego sí que hay canciones diferentes, a ver si nos da tiempo a comentar normalizando la honestidad, por ejemplo. Bueno, el disco en verdad es como una especie de película, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú ves una película, pues la primera parte de la película te expone un poco el medio donde se mueven los protagonistas, ¿no? Donde viven, donde cohabitan, donde se mueven, donde se interrelacionan, o sus sentimientos, sus cosas. Imposible Soy viene a ser un poco eso, ¿no? Si fuera una película, La vendría a introducción. ser la exposición del ambiente. Vale. No, porque a mí me gusta mucho normalizando la honestidad, ¿no? Que hay unas Mm. guitarras, un caos, o sea que sería todo menos una canción normalizada, por así decirlo. No sé si nos podrías No, comentar un no, poquito. sí, bueno, pues normalizando la honestidad, si te fijas, hoy en día vivimos en un mundo que ya un poco lo pronosticaba Heidegger, Derrida, ¿no? La normalización de las cosas, tanto las buenas como las malas, ¿no? O sea, si tú quieres conseguir algo, vender lo que tú quieres, normalízalo, ya sea en tu vida personal o tu empresa. Bueno, habla de esto a los publicistas, Mm. a ver qué te dicen, ¿no? Lo normalizas y conseguirás vender un producto, ¿no? Pero lo que realmente es muy difícil en la sociedad en la que vivimos es normalizar la honestidad. Eso Bueno, es lo más difícil que hay. vale. O sea, ¿a qué te Tú, refieres exactamente? Porque ahora me has dejado un poco. vivimos en un mundo deshonesto. Y Sí, vuelvo al bueno, ahora con principio, todas las mentiras de las redes sociales, ¿no? no, pero no ya no con la mentira en las redes sociales, de nosotros mismos. O sea, Ujú, o sea, las redes sociales es ni más ni menos una proyección de lo que somos, en verdad, ujú. ¿sabes? Y ahí descubres que no somos honestos. Y si profundiza, Ujú. mira, hay que profundizar en uno mismo para descubrir un poco eso. A lo mejor tú eres un tío honesto, Tú lo que pero crees claro, es que la gente no es sincera consigo misma, ¿no? ni consigo mismo ni con nadie. La gente es deshonesta. Por eso vivimos en el mundo caótico en el que vivimos, porque proyectamos nuestro caos, porque no somos honestos, porque normalizar la honestidad es lo más difícil del mundo. O sea, se puede normalizar todo lo que tú quieras, menos la honestidad. Si no, ponlo en práctica. Intenta normalizar tu honestidad. Ponlo en práctica, a ver cuánto tiempo dura. Yo creo que soy bastante sincero y honesto, pero está bien la reflexión. No Se hablo nos, de ti, hablo en general. se nos acaba el tiempo, por desgracia. Ha sido muy filosófica esta entrevista.
Aquí es como, bueno, siempre dejamos a los artistas decir lo que quieran en el último minuto, pues en qué redes te pueden seguir, si tienes próximos conciertos, dónde pueden encontrar tu disco, dónde te pueden encontrar a ti, bueno, lo que quieras. Bueno, voy a empezar por lo último que has dicho, que es lo que más me interesa a mí. El disco está en venta y todos los discos de Lobison están en venta. Y si quieren un disco Lobison, se tienen que poner en contacto con las redes sociales de Lobison, en Instagram, a través de Lobison Banda, o en Facebook, a través de Lobison, con la virubilla. Pero bueno, lo encontrarán. El que quiera encontrarlo, lo encontrará. Y después, bueno, pues estamos estoy en todas las plataformas, en todas las 2000 y pico, y no quiero nombrar plataformas, pero estoy en todas las plataformas. Vale, vale, perfecto. De todas formas, aquí en Indie del 2000 abajo, siempre en la descripción compartimos las direcciones de Spotify e Instagram del artista por si lo queréis encontrar, o sea que no habrá ningún problema. Bueno, Lovison, ha sido un placer estar charlando contigo. La verdad que se ha hecho corto, pero el tiempo es el que tenemos, así que me sabe mal, pero muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. El placer y el honor ha sido mío, y muchísimas gracias a ti, Dani, por dejar un hueco a este pequeño proyecto. Muchísimas gracias, amigo. Pues nada, hasta luego.